Charquecán, plato típico realizado a base de carne deshidratada de llama, acompañado de maíz cocido, papa, huevo duro, queso y llajua. Fricasé de llama, exquisito plato a base de carne de llama, con sopa, mote de maíz blanco, chuño y ají amarillo. Chicharrón de llama, cocinado con carne tierna de llama, freído en aceite, acompañado de mote, papa, quinoa y llajua. Pejerrey, plato elaborado a base de pescado frito, originario del lago Popó, acompañado con papas, arroz y rodajas de limón. Cabeza, plato típico de cabeza de cordero con papas blancas, ensalada de cebolla, tomate y cirquiña, acompañado de sopa de cordero. Ranga, plato hecho a base de vísceras de res, acompañado con papas partidas y chuño, agregado con ensalada de cebolla y tomate. Api, bebida típica elaborada con harina de maíz amarillo y maíz morado con canela, clavo de olor y cáscara de naranja, acompañado de buñuelos y pasteles. Pizara, nutritivo plato orureño, hecho de quinoa, denominado grano de oro por su alto valor alimenticio. Se sirve con queso rallado, chicharrón de llama y carne asada de llama. Colita, elaborado con cola de cordero hervido, refrito acompañado de arroz, papa, chuño rebozado en maíz, ensalada y llajua. Costillar, delicioso plato elaborado con costillas de cordero hervidas. Brazuelo, elaborado con carne de brazo de cordero hervido, condimentado y retostado en aceite, se acompaña con arroz, chuño rebozado en maní, papa blanca y ensalada de verdura. Tostada de cordero, carne de cordero hervido, condimentado y tostado en aceite, acompañado de arroz, chuño rebozado en maní, papa blanca y ensalada de verdura. Intendente, plato tradicional que tiene carne de pollo, res, cerdo, cordero, chorizo, tripitas, riñones y ubre, servido con arroz, papas blancas y ensalada de verduras. Mechado, pierna de cordero rellenada de verduras cocidas y servida con arroz, papa blanca y ensalada. Rostro asado, un plato típico hecho de cabeza de cordero, cocinado al horno, servida con una pieza de pan y un locoto. Cordero a la cruz, plato elaborado con carne de cordero, asada a la brasa, acompañado de ensalada. Provincia Popó. La provincia Popó fue creada el 16 de octubre de 1903 durante el gobierno del general José Manuel Pando. Políticamente está constituido por 3 secciones municipales: Popó, capital de provincia, y primera sección, Paña, segunda sección. Sus principales actividades son minería, ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano, quechua y aymara.
Provincia Saucarí. La provincia Saucarí fue creada el 23 de noviembre de 1963, con su capital Toledo, por Ley 262. La fundación de Toledo se remonta a 1559, en donde el pueblo se denominó San Agustín de Toledo. Políticamente está constituido por una sección municipal, Toledo Capital y Primera Sección. Sus principales actividades son ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Pantaleón-Dalense. La provincia dalense fue creada en base a la segunda sección de la provincia Cercado, por ley de 26 de noviembre de 1941, bajo la presidencia del general Enrique Peñaranda Castillo, asignando nombre en homenaje al que fue jurista y estadista Dr. Pantaleón Dalense. Políticamente está constituido por dos secciones municipales, Huanuni como capital de provincia y primera sección, y Machacamarca, segunda sección. Su principal actividad es la minería y la agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y quechua. Provincia Eduardo Avaroa. La provincia Eduardo Avaroa fue creada por ley de 16 de octubre de 1906 durante el gobierno del general José Manuel Pando, en mérito a la solicitud presentada por el honorable Guzmán, diputado por el departamento de Oruro. Políticamente está constituido por dos secciones municipales, Chayapata como capital y primera sección de la provincia y Santuario de Quillacas como segunda sección. Su principal actividad es la ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano, quechua y aymara. Provincia Sebastián Pagador. La provincia Sebastián Pagador fue creada por ley de 16 de marzo de 1974, como consecuencia de los problemas suscitados con los comunarios de la capital provincial Chayapata. Políticamente está constituido por una sección municipal y capital de provincia Santiago de Guari, donde sus principales actividades son la ganadería y agricultura. Asimismo, la provincia acoge dentro de su jurisdicción a una de las culturas milenarias como son los Uruyapayapani. Los idiomas que se hablan son castellano, quechua y aymara. Provincia Ladislao Cabrera. La provincia Ladislao Cabrera fue creada el 13 de octubre de 1941. Políticamente está constituida por dos secciones municipales, Salinas de García Mendoza, capital de provincia y primera sección, y Pampaullagas, segunda sección. Sus principales actividades son agricultura y en esta escala menor ganadería. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Carangas. La provincia Carangas fue creada el 5 de septiembre de 1826. Políticamente está constituido por dos secciones municipales, Corche, capital de provincia y primera sección, y Belén de Choquecota, segunda sección. Sus principales actividades son agricultura y ganadería. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Norcarangas. La provincia Norcarangas fue creada mediante ley de 26 de septiembre de 1990. La provincia históricamente formó parte de la provincia Carangas. Políticamente está constituido por una sección municipal, Guayamarca, capital de provincia. Sus principales actividades son agricultura y ganadería. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Sajama. La provincia Sajama fue creada el 25 de julio de 1925 por Decreto Supremo número 2637. Políticamente está constituido por dos secciones municipales, Curahuara de Carangas, capital de provincia y primera sección, y Turco, segunda sección. Sus principales actividades son la ganadería, agricultura y turismo. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Zabaya. La provincia Zabaya fue creada por ley de 26 de diciembre de 1959 como la provincia Atahualpa mediante la ley dictada por el presidente Hernán Siles Suazo. Posteriormente fue modificada provincia Zabaya el 20 de diciembre de 2000 y políticamente está constituido por tres secciones municipales, Zabaya, capital de provincia y primera sección, Coipasta, segunda sección y Chipaya, tercera sección. Sus principales actividades son ganadería, agricultura y comercio. Los idiomas que se hablan son castellano, aymara y chipaya.
Provincia Mejillones. La provincia Mejillones fue creada el 21 de febrero de 1989, refrendada por Decreto Supremo 1063 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Políticamente está constituido por 3 secciones municipales: La Ribera, capital de provincia y primera sección; Todos Santos, segunda sección; y Carangas, tercera sección. Sus principales actividades son la ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Surcarangas. La provincia Surcarangas, conocida como el corazón del departamento, políticamente está constituido por 2 secciones municipales: Santiago de Andamarca como capital de provincia y primera sección, y Belén de Andamarca como segunda sección municipal. Sus principales actividades son ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Tomás Barrón. La provincia Tomás Barrón fue creada el 8 de marzo de 1980. Políticamente está constituido por una sección municipal: Eucaliptus, capital de provincia. Sus principales actividades son ganadería y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Litoral de Atacama. La provincia Litoral fue creada por ley del 6 de noviembre de 1960. Políticamente está constituida por 5 secciones municipales: Huachacalla como capital y primera sección; Escara, segunda sección; Cruz de Machacamarca, tercera sección; y Ungullo del Litoral, cuarta sección; y Esmeralda, quinta sección municipal. Sus principales actividades son la crianza de camélidos, comercio y agricultura. Los idiomas que se hablan son castellano y aymara. Provincia Cercado. La provincia Cercado está conformada por los municipios de Oruro, Caracollo, El Choro, Soracachi, de 5.009 kilómetros cuadrados. Cuenta con una división política de 14 cantones. Cercado está a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. El río más importante de la región es el Desaguadero, que nace en el lago Titicaca y desemboca en los lagos Ururu y Popó. La provincia posee una variedad de recursos turísticos y culturales. Provincia San Pedro de Totora. La provincia San Pedro de Totora fue creada por ley del 9 de agosto de 1980. Políticamente está constituido por una sección municipal: Totora como capital de provincia. Sus principales actividades son la agricultura y la ganadería. Los idiomas que se hablan son castellano. Pantaleón Dalense, 1815-1889. Magistrado y abogado representativo de la historia. Él defendió la justicia con ética y moral. Ignacio León, 1816-1898. Fue un personaje de la época de la República de nuestra historia y defensor de la ideología liberal. Donato Vázquez, 1824-1885, multifacético en las áreas de leyes, periodismo, literatura, además de su carrera militar. Genoveva Jiménez, 1843-1877, poeta de una sensibilidad excepcional. Ella estimuló el contacto directo con la literatura y las bellas artes. Adolfo Mier, 1847-1936, fue el primer historiador que reivindicó el 10 de febrero como aniversario departamental. Antonio José de Sáenz, 1893-1959, poeta y compositor, transmitió sus ideales y conceptos a través de la literatura. Gilberto Rojas, 1916-1983, músico, compositor y educador. Era el único músico que compuso para los 9 departamentos. Raúl Chou Moreno, 1923-2003, cantante y compositor de boleros, miembro del grupo famoso Los Panchos. Ramiro Condarco Morales, 1927-2009, estudió en su ciudad natal e ilustró en los campos de la literatura, la antropología y la historia. Alberto Guerra Gutiérrez, 1930-2006, multifacético, maestro, poeta, escritor e investigador de la cultura popular. Jorge Luna Pomier, era conocido como el popular Capi, artista y compositor. Él era maestro y un artista del piano. Josermo Murillo Vacarreza, intelectual de varios libros dedicados a la antropología, sociología, etnografía y folclore, es el promotor de la creación del Comité de Etnografía y Folclore. José Santos Vargas,
Tambor Vargas, autor del famoso diario del Comandante de la Independencia, era el jefe de la guerrilla de la Independencia. Juan Mendoza fue el primer aviador boliviano en obtener el brevet de aviador número 103 el 18 de julio de 1916. Este documento constituye un tesoro histórico. Luis Mendizábal Santa Cruz, excelente intelectual, poeta reconocido por su enorme trayectoria. Su composición poética más grande es La Fundación de Oruro. Luis Ramiro Beltrán, periodista y escritor, fue editor de los periódicos La Patria y La Razón. Tomás Barrón, personaje principal en las declaraciones evidentes de libertad. Tomás Barrón estaba al mando de Oruro en la victoria de Aroma. Juan Evo Morales Saima, actual presidente de Bolivia, es el tercer líder boliviano en la historia de la República, elegido por la mayoría absoluta de... El chiru me llaman a mí por robar tu corazón. La Sagrada Virgen del Socavón, la Virgen de la Candelaria, más conocida como la Virgen del Socavón, es una advocación de la Virgen María que se venera en Oruro. Su fiesta se celebra el 2 de febrero cada año. Sin embargo, la veneración más grande es celebrada el día sábado de Carnaval. Fue declarada patrona del folclor nacional por ley del 12 de febrero de 1994. Cada año es visitada el sábado de Carnaval por más de 40.000 bailarines que después de haber recorrido más de 5 kilómetros bailando con fe y devoción, terminan pasando de rodillas delante de su imagen. Origen del Carnaval, una tradición y la sagrada imagen de la Virgen Candelaria. La característica de religiosidad y cristianismo del Carnaval de Oruro tiene su data ancestral en la época del coloniaje. La veneración de la Virgen del Socavón en el ámbito de la religiosidad popular tiene leyendas que procuran confirmar la fe que los orureños tienen hacia la Madre de Jesús. Una tradición y dos leyendas han sido transmitidas a través de las generaciones en sí el cumplimiento del hecho folclórico y cultural. Anata andina. La anata andina en su acepción significaría juego y en el sentido de la expresión de la comunidad, el término anata viene a ser sinónimo de una fiesta agrícola dedicada a la Madre Pachamama, donde tiene lugar la mayor convivencia festival de la comunidad en el tiempo en el que todo florece y se reproduce, tomando en cuenta que en el pasado no habían alcanzado su florecimiento las fiestas de los santos cristianos como ocurre ahora. La relación cultural de la anata con la Pachamama se manifiesta a partir del principio filosófico del Aini, como una fiesta agrícola en el sentido de la vida, por el verdor del campo, donde la mata de la papa florece, de la quinoa y de otras plantas alimenticias, completando con el verde enmarañado de los pastos con sus flores multicolores, que aseguran la existencia de la vida de los hombres y de los animales. Pero además, esta relación existe porque la Pachamama se manifiesta en todo su cosmos religioso, es decir, el hombre puede comprender el mensaje telúrico de la Pachamama en el presagio de los sueños, del comportamiento de los animales, del tiempo, a través del movimiento de las nubes, o cuando las montañas sagradas se coronan de nubes, del color que presenta la luna, entre otros. Denominada Mirxa o la Diablada, se origina con la aparición de la imagen de la Virgen del Socavón, cuando los mineros de Oruro resolvieron reconocerla como protectora del pueblo y bailar vestidos de diablos. La Morenada se origina en la colonización española con la importación de negros. Es una sátira del laboreo minero y la melancólica manifestación de sus sufrimientos como esclavos. Los caporales se origina en la danza de los negritos, quienes bailaban guiados por una figura que en apariencia era más fuerte y más imponente, personaje que representaba al capataz. Los Fincus nace como consecuencia de la defensa de sus terrenos, para otros como una devoción mística a la Pachamama. Para recibir sus dones de prodigalidad y abundancia del cultivo, es necesaria la abundancia de sangre. La Quillaguada recuerda el ritual de los hilanderos que volvían de ceremonias religiosas, convirtiendo el caito, extraída de animales sacrificados, que les era distribuida como don de los dioses. La llamerada es una representación de los pastores de llamas que efectuaban largos viajes para cambiar productos altiplánicos con los de los valles. Es también una representación de la cría de la llama. Los tobas enmarca a los primeros pobladores que irrumpieron en zonas selváticas del oriente boliviano, quienes ejecutaban pasos acrobáticos representando la caza de animales silvestres. El Pujllay rememora las pandillas, ruedas de campesinos y mestizos de Chuquisaca, que recorren los poblados a pie o a caballo, visitando casas donde hay chicha y pucaras.
Doctorcitos es una sátira a los abogados de la colonia y a sus secretarias, que eran ridiculizadas por la sociedad de aquel tiempo. Por la vestimenta que llevaban se los denominaba huairalevas. Tarqueada, baile inspirado en una nueva melodía en el Urunchaya y de Achaco. Con la ceremonia del sereno, el hombre recibe de la naturaleza esa nueva melodía con la que se pedirá buenas cosechas. Los negritos tienen su origen en los valles altos subtropicales de nuestro país y principalmente de la región de los Yungas. Tiene una fuerte influencia de elementos nativos populares. Los incas, la danza describe el trauma de la conquista española, incomprensión, el diálogo, muerte de Atahualpa y el triunfo de Pizarro, la maldición del europeo y la rebeldía del pueblo derrotado. Los potolos, danza originaria de las poblaciones de Potolo y Potolobamba, ubicadas en Chuquisaca y Potosí. Los movimientos rítmicos y graciosos de las caderas le ponen una nota simpática a esta danza. Callahuayas, danza acompañada de motivaciones telúricas, además de los rituales esotéricos cuyo contenido ideológico y religioso son la expresión genuina de las costumbres ancestrales del hombre boliviano. Surisicuri es una adaptación al caluyo y el huayno, rescatando un personaje del acervo folclórico nacional por su exquisita presencia y la particularidad de su atavio, como es el personaje del Surisicuri. Huacatocori. Esta danza tiene sus orígenes en la corrida de toros, que se convierte en una forma de mostrar el poder del hombre sobre la bestia, el toro, el cual la derrota usando la fuerza. Antahuaras. Esta danza es una representación del campesino pastor en las faenas del pastoreo y la pastorcita, que son el yocaya y la inilla, danza que en su inicio fue la sensación de propios y ajenos. Aguatiris. La danza de los aguatiris ha adoptado originalmente la vestimenta de los uruchipayas, adaptando en la actualidad el colorido que le brinda a la danza un toque muy armónico. Huititis. Es una representación de la leyenda de los guerreros del sol, que fueron enviados por el dios Sol para alejar a los extranjeros que habían enamorado a su amada, comprendiendo que no debió enamorarse de una mortal. Autóctonos. Tiene origen en los pueblos naturales. Se remonta a las épocas antiguas, donde cada grupo hace una representación de sus comunidades. Entre ellos tenemos a los corimactas y zampoñeros. Ruta intersalar. Comienza en la ciudad de Oruro, recorriendo la diversidad de atractivos turísticos para luego dirigirse a la población de Machacamarca y visitar el Museo Ferroviario. Posteriormente, se visita la población colonial de Popó, donde se puede apreciar las chimeneas de fundición de minerales, el templo colonial de San José de la Banda, grupo étnico urumurato, entre otros. Asimismo, se disfruta de las aguas termales medicinales en Popó, Pasña y Urumiri. Siguiendo la ruta intersalar, se visita la población de Chayapata, donde se encuentra la represa de Tacagua y templos coloniales. Lucumbaya, situado en el municipio de Huari, también se constituye en una gran atracción donde se conservan restos arqueológicos precolombinos. Continuando con la ruta, se visita el santuario de Quillacas, Salinas de García Mendoza, Salar de Tunupa y finalmente el Salar de Coipasa. Ruta Río Lauca. Esta ruta comienza en Curahuara de Carangas, siguiendo al Parque Nacional Sajama, donde puede visitar las líneas sagradas de los incas, llamadas comúnmente teques. Siguiendo con la ruta, se puede deleitar con la belleza de los chilpares polícromas en Camaya y Julo. Como siguiente parada, se tiene la población de Huachacalla, donde se puede apreciar el templo y el Museo Arqueológico de Huachacalla, para luego conocer al grupo étnico milenario Uruchipaya, finalizando la ruta en el complejo arqueológico Rancho Alcaya. Ruta por los Caminos del Tío. La ruta por los Caminos del Tío comienza en la ciudad de Oruro, visitando la mina San José de Itos, para luego visitar el yacimiento de estaño en el Cerro Pozoconi en Huanuni. Continuando con los Caminos del Tío, visitamos los chilpares en Vilaque, la población minera de Popó, donde se puede visitar la casa del expresidente Manuel Isidoro Belzu y la casa Obando. Asimismo, los petroglifos de Inca Pinta, correspondientes a la cultura huancarani, las
cascadas Pachantiri y la planta de volatilización en Antequera. Prosiguiendo con la ruta, visitamos la población minera de Totoral, Avicaya, el pueblo fantasma Estalza, para concluir en el santuario del Señor de Gran Poder en Pazña. Ruta Sajama. Esta ruta comienza en la localidad de Curahuara de Carangas, donde se podrá apreciar los chilpares existentes en la región, además de encontrarse en el lugar la famosa Capilla Sixtina de Curahuara, conocida como la Sixtina del Altiplano. La población de Tomarapi también se constituye en un gran atractivo, donde se emplaza el templo de arquitectura colonial. A pocos metros se encuentra el singular bosque de Queñuas. Asimismo, se puede realizar un turismo de aventura con diversas actividades como el ascenso al Nevado Sajama y Payachatas, disfrute de las pozas termales entre otros. En esta ruta se puede apreciar también el templo de Lagunas, Cozapa y la ciudad pétrea de Pumiri. Para complementar esta ruta también se puede visitar los templos de arquitectura colonial en Turco, Corque, Toledo y Chayacoyo, además de chilpares en San José de Cala y los otros putucus diversos en la provincia Saucarí. Circuito Lago Popó. El circuito comienza en la ciudad de Oruro, prosiguiendo hacia Machacamarca, que alberga centros recreacionales y gastronómicos, continuando por Popó, Pazña, Chayapata, Huari, Pampaullagas, además de la localidad de Orinoca, así como el templo de Belén de Andamarca, situado en la localidad del mismo nombre, Rosapata, el templo de Copacabana y los putucus de Chuquiña, continuando hacia Chayacoyo y finalizando el circuito en la ciudad de Oruro, visitando sus sitios históricos y culturales. Ruta Chipaya. Inicia en Oruro, prosiguiendo hacia la localidad de Chayacoyo, observando la flora y fauna silvestre, los yacimientos paleontológicos de San José de Cala, el templo de Poqueri, Huachacaya, continuando hacia las dunas de arena en la localidad de Escara y finalizando en Chipaya, donde se puede apreciar la cultura milenaria uruchipaya, la construcción de sus viviendas, su vestimenta, el arte del trenzado en el cabello de las mujeres, características únicas de la región de los Andes. Ruta Aguas Termales. Es una de las rutas más concurridas en el departamento, por ser una alternativa de recreación y turismo de salud para los visitantes, quienes pueden elegir entre los balnearios de aguas termales con propiedades medicinales ubicados en Obrajes, Capachos, Popó, Pazña y Urmiri. Ruta Religiosa 1. Esta ruta comienza en la ciudad de Oruro con la imprescindible visita a la Virgen del Socavón y el santuario del mismo nombre, prolongando la visita de templos en la Catedral y San Francisco. Continuando la ruta religiosa en el departamento, se visitan los templos de Yarvicoya, Soracachi, Paria, Calacala, Sorasora, Popó, Chayapatas, Yacas, Pampaullagas y Salinas de García Mendoza. Ruta Religiosa 2. Esta ruta comienza con la visita de los principales templos de la ciudad de Oruro, continuando hacia las localidades de Chayacoyo, Toledo, Copacabana, Corque, Ancarabi, Opoqueri, Huachacaya, Escara, Cruz de Machacamarca y Zabaya, donde se puede apreciar templos coloniales de singulares características. Circuito Religioso. El circuito religioso contempla la visita de los templos de la ciudad de Oruro, La Joya, Chuquichambi, San Miguel, Guayamarca, Totora, Curahuara de Carangas, Tomarapi, Sajama, Lagunas, Cozapa, Turco, Corque, Toledo, Chayacoyo, para concluir en la ciudad capital. Estado Plurinacional de Bolivia, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo, Unidad de Cultura y Turismo, presentan Oruro, diversidad de altura. A nombre del Departamento de Oruro, el gobernador, ingeniero Santos Tito Vélez, tiene el grato honor de invitarles a visitar la capital del folclor de Bolivia, cuna del majestuoso Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Si bien Oruro es conocido a nivel mundial por su fastuoso carnaval, es también un departamento que oferta diversidad turística en cuanto a patrimonio cultural, tangible, intangible y natural se refiere, cuya promoción es fundamental para el desarrollo económico y cultural de nuestra sociedad, aspecto que nos motiva a difundir la riqueza turística a través de este material audiovisual. Oruro, diversidad de altura, en su primera edición, para fortalecer e incrementar la actividad y flujo turístico en nuestro departamento. Usted será testigo de la grandeza de una sociedad intercultural y comunitaria a través de su participación e identificación de cada una de las manifestaciones y actividades de la oferta turística, para que se deleiten con el esplendor de un departamento rico en tradición, costumbres y biodiversidad. Bienvenido al departamento de Oruro. Desde la perspectiva de Platón en Grecia, Atlántida debió haber existido en el Océano Atlántico. Como consecuencia, la mayoría de los buscadores del continente perdido hasta hoy en día se concentraron en el fondo del océano. Pero Jim Allen, un cartógrafo y ex intérprete de inteligencia aérea de la Real Fuerza Aérea Inglesa, examinó los escritos de Platón con una perspectiva diferente y descubrió lo que él cree que es la esencia geográfica de la leyenda de Platón. Platón dijo que había un continente que existió en el lado opuesto al estrecho de Gibraltar. Y como no hay otro continente perdido en el espacio intermedio, ese continente debió ser lo que nosotros llamamos Sudamérica. Combinando imágenes satelitales con conocimientos prácticos de los antiguos sistemas de medición, Allen cree haber corroborado satisfactoriamente todas las descripciones físicas de la Atlántida de Platón. Él tiene la certeza de haber hallado la fabulosa civilización entre los elevados picos de los Andes, oculta en una vasta planicie denominada el Altiplano. Hace 20 años, cuando tuve acceso a las imágenes satelitales por primera vez, me pareció que lucían muy similares a los restos del Gran Canal del que hablaba Platón. En la imagen satelital, el Gran Canal que describe Allen divide en dos partes iguales la planicie del Altiplano. En su punto más ancho mide cerca de 180 metros de un lado al otro, coincidiendo en forma casi exacta con la descripción de Platón. Platón decía que el canal era tan amplio que nadie hubiera creído que era obra del hombre. Para la gente es difícil creer que esto pudo ser creado por humanos en lugar de ser natural. La simetría prácticamente perfecta del accidente geográfico convenció a Jim de que el canal era en verdad obra del hombre. Esta fue solo la primera en una serie de pistas que lo llevarían a conjeturar que había hallado el legendario imperio de Platón. Lo que dijo Platón fue que la Atlántida era un continente y en el centro del continente, cerca del mar, a mitad del lado más extenso, había una planicie rectangular que se elevaba por encima del nivel del mar. Estas imágenes satelitales muestran la ubicación del altiplano en relación con el continente sudamericano y el Océano Pacífico. Aparentemente coincide con las descripciones de Platón. Con 165 kilómetros de ancho y cerca de 480 kilómetros de longitud, el altiplano es de hecho la planicie rectangular más extensa del mundo. Esto es fundamental para la búsqueda de Allen. La ciudad principal de la Atlántida se asentaba en una gran planicie rectangular. La ciudad estaba conectada con el mar por un canal que había sido construido por los reyes de la ciudad. La ciudad en sí misma consistía en una montaña central, rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua. Platón nos dice que más allá de los límites de la ciudad, sus habitantes regaban sus tierras con sofisticadas técnicas de irrigación. A lo largo del borde de la planicie rectangular había un enorme canal. Desde este canal principal partían otros más pequeños y zanjas de irrigación que cruzaban la planicie. Y de ese modo los habitantes de la Atlántida controlaban el flujo del agua para mejorar la agricultura.
Platón decía que la tierra era extremadamente fértil y producía 2 cosechas por año. Además, en todo el continente había todo tipo de frutas y verduras para comer. Y solo basta con echar un vistazo a cualquiera de estos pequeños mercados. Los pueblos de la antigüedad que vivieron aquí en verdad crearon genéticamente nuevos tipos de comidas. Existen de 250 a 350 variedades diferentes de papas y aproximadamente 250 clases de maíz. Hay un gran porcentaje de los productos alimenticios mundiales que provienen de Sudamérica. Papas, tomates, chocolates y muchos otros.